Profesor, pero qué tema tremendo, profesor, ese de que no se quede el capital, los misterios del capital y la conciencia política. Eso de que, y también usted que unos cerdos se comieron, que ¿cómo fue, profesor, que van diciendo que los presidentes y que los relojes, qué quiere decir? Bueno, primero que todo digan buenas tardes, queridos alumnos unos con otros. Profesor Robinson, ¿qué tema hay hoy, profesor? Bueno, sí, que hoy tenemos la cuestión de que cómo va a ser posible que unos cerdos, ¿dónde fue eso? En Remolino Magdalena. En Remolino Magdalena, allá donde su abuelo llegaba con la lancha. ¿Cómo es? Cuéntenos entonces para que usted nos diga acerca de ciertas cuestiones literarias y del misterio de la conciencia política. Bueno, queridos estudiantes, lo que sucede es que en las épocas allá de los años 60, 70, 70 y pico, pero más bien en las anteriores décadas, por ahí de los años 54, 55, 60, en que muere el indio Otoniel Ferreira en el año 61, 63. Ese hombre que llevaba en su nave llamada el Arca de Noé, como le colocó el niño huérfano, que luego va a estudiar las cuestiones de la poética, y que se da cuenta que ya existen más de 50 años del nadaísmo, donde la poesía... ¿Pero el nadaísmo qué, profesor? No están hablando de nadaísmo de nadar. El nadaísmo es un movimiento de una poesía que era un oficio, pero al mismo tiempo no era un oficio maldito como algunos decían. Por eso la poesía ni es un oficio ni es maldito. Al menos muchos nadaístas de los nadaístas no se dejan vencer por la rutina ni por la tradición. Aparece Jaime Jaramillo Escobar, que es tal vez el más insigne de los herederos de un movimiento que revolucionó a Colombia hace 50 años. Y de estas cuestiones del nadaísmo, podemos decir que Jaime Jaramillo Escobar abre la puerta y invita al tercero de sus pisos a muchos escritores, sube la escalinata, que son oscuras y empinadas, y luego entra a una pirámide y dice, y me cede el paso al mismo tiempo. Cuando dice, el apartamento es pulcro y ordenado, ni una mesa de polvo en la biblioteca, ni una mota siquiera en una mesa. Todo era así, y de ahí nace hombres que forman parte de este movimiento nadaísta. Por eso allá en los años de 1973, cuando el nadaísmo apenas tenía 5 años, quizás el poeta Eddie Muriel Robinson Ferreira podría tener alrededor de 8 años. Y en eso navegaba con su abuelo. Y llegaba a esa tierra de Remolino Magdalena. Y él veía cómo, siendo niño, había una inmensa casa de esquina que pertenecía a su abuelo, con un patio gigantesco, con palos de tamarindo, pero al mismo tiempo cantidades de cerdo que se revolcaban en los charcos donde se alimentaban con afrecho y panela. No eran cerdos, ni puercos, ni marranos, como dice el interior, ni chonchos, mierderos, como se dicen, que van detrás del cementerio y todo lo que vaya por ahí se lo comen, o esos que andan por ahí en los agüeyes de la manga y toda esa vaina que hacen años, que ya han desaparecido. Estos eran cerdos alimentados especialmente, porque la gran tienda de Federico Ferreira, que llega a ser una de las más grandes del pueblo, antes de que apareciera en la esquina de los Wilkes, la más grandiosa de las cuestiones, donde ya se habla de pacto del diablo, que podría ser un narco en la época de la incógnita marihuanística, norteamericano de otra parte del mundo, o incluso negro, que solamente en las noches oscuras del pueblo se le veían los fulgonazos que podían ser del tabaco, y que la gente, al no verlo por ser negro, creía que eran los ojos de Satanás. Y quizás se corrió la bola de que en el pueblo habían hombres vestidos de caqui en la puerta de los famosos Wilkes,
quienes llegan a ser riquísimos, pero en las épocas de Federico Ferreira, todos los grandes comerciantes entregaban, digamos hoy en día, 60, 70 millones. Casi todos los días para que les trajera mercancía. En aquella época se hablaban era de miles. Y Federico logra crear, al lado del almacén de los famosos Acuña o Cañas, donde hay un almacén grandísimo, él logra crear en una casa grandota que tiene muchos cuartos llenos de latas de manteca, sacos de afrecho, sacos de arroz, sacos de azúcar, un gran granero. Y ahí, a través de las cercas, el indio Otoniel, mi padre, cantaba los discos de Daniel Santos, Chonevich, tan linda, y sale loco de contento con su cargamento para la ciudad. Y enamora a una niña que fue criada, dejada abandonada por María Dolores Cantillo, la protagonista del Falso Testamento de María, el libro del poeta Eddie Muriel, que piensa lanzar con los tiempos siguientes. Enamora a la niña de la hoz. Y el maraca se queda llorando en la bonga del pueblo con la niña y el cabezón, a quien decían el cabezón, que llega a trabajar con don Víctor M. Reyes, ese hombre famoso del barrio Valle, y allí queda llorando con sus niñas, y abandonado por vago y jugador. Luego, José Manuel de la O logra gran riqueza también y llega a tener más de 200 puercos. Y compra 5 casas de seguido cuando se ganó la lotería para sencillamente unir los patios para tener los cerdos. En la casa de Federico Ferreira, por la cerca, se enamoran la niña de la Hoz y el indio Otoniel. Pero allá dice la leyenda que en los charcos de del patio de Federico Ferreira, muchas veces sacrificaban algún cerdo en la plaza pública y encontraban relojes, relojes Bulova, relojes Invicta de oro, relojes finos, y que la gente que iban a buscar tamarindo en un palo gigante le gustaba visitarlo, y se encontraban los relojes por el suelo y en los charcos donde se revolcaban los cerdos. Y esa leyenda existió en la época de prosperidad de Federico Ferreira, quien termina su vida al lado de una gran mujer que le trajo buena suerte y con quien vivió y disfrutó su buena vida y su bienestar en esas épocas de navegante fluvial, como todo hombre que proviene y le gustan las aguas y los mares y navegar, como son los portugueses donde descienden los Ferreira. Y por eso esa familia se llenó de lancha. El niño Ferreira logró conocer esa gran tienda y logró conocer la leyenda de cómo se encontraban relojes por todo el patio, y los Ferreira, los que vivieron en esa época, que estudiaban en Barranquilla y que mandaban María y todas esas cuestiones, y esas mujeres, dicen que no les importaban relojes ni nada, o eran de oro ni nada, y en esa época un bulobo valía un cojonal de plata. Habían Invictas automáticos de plata, habían Orient 5 estrellas, habían los relojes más finos de la época en el estómago de los cerdos. Y entonces por eso el poeta, que admira el movimiento nadaísta de Arango, que admira a aquellos grandes poetas de la tradición como Jaime Amarillo Escobar, no se extraña cuando alguien dice que un presidente socialista o comunista tiene un reloj, porque se lo regaló a alguna nación, a algún país donde llegó. O que ya abriendo los misterios de la conciencia política en la decadencia y fracaso del capitalismo en Oriente, nos encontramos entonces con el correr, que es el destino para burlar la ley, y que perdido en el corazón de la grande Babilonia, habla y se dicen, cuando se habla y me dicen acerca de estas cuestiones, el clandestino, por no llevar papel, Manu Chao, clandestino. Por lo tanto, el colapso de los patrones demográficos y de la ley perceptiva y preceptiva es una tendencia inequívoca de los países del tercer mundo en los últimos 40 años y de los que salen del comunismo en los últimos 10.
desde que empezaron las reformas económicas de Deng Xiaoping en el año de 1979. Unos 100 millones de chinos han dejado sus hogares oficiales en pos de trabajos y estrategias. Y esos trabajos estratégicos y estrategiales de Estado hace que más de 3 millones de migrantes ilegales al asedio de Beijing llegan migrantes ilegales al asedio de Beijing y han creado un laberinto de talleres clandestinos en las afueras. Por eso en Puerto Príncipe se ha vuelto 15 veces más grande, Guayaquil 11 veces, El Cairo 4 veces, hoy en Rusia y Ucrania 50% del PBI es economía subterránea. En Georgia es un espectacular 62%. La Organización Internacional del Trabajo informa que desde 1990 el 85% de todos los nuevos puestos de trabajo en América Latina y el Caribe fueron creados en el sector estrategical. En Zambia, solo 10% de la fuerza laboral está legalmente empleado. Aquí se nos ha engañado con la cuestión, después que se pierden los trabajos por tiempos y pensiones de hombres que duran 20, 30 años en una fábrica, con que se ha avanzado en la cuestión del trabajo y meten la cuestión de que el uno vende tinto, el otro vende boya y yuca, el otro vende y ya eso lo toman como que el país ha avanzado. Pero se engaña a los tontos cuando tenemos las estadísticas. Y por eso en el año de 1963, cuando la poesía, que ni es maldita ni es un oficio, conoce el nadaísmo, vemos que ya en esa época el nadaísmo apenas tenía 5 años y había un triángulo, entre ellos el de Hernando Salazar, quien publicó 13 poetas nadaístas, un gran libro en el que aparecieron sus primeros poemas bajo el seudónimo de X504. En esa época imprimieron 3.000 ejemplares, una cantidad impresionante para un libro de poemas en Colombia, y se vendieron todos a mucho honor. ¿Cuántos se han vendido suyos, profesor, de Odas de Arena, profesor? Lo que he vendido a mi familia impreso por mí mismo. Pero estuviera en Cuba, quizá, o en otro país donde la industria de esta cuestión no hace sino apoyar al escritor, estuviera al lado de Alejo Carpentier y otros grandes. Por lo tanto, así se conoce el misterio de la conciencia política. Y vemos cómo en una Colombia donde se están desarrollando temas y que los mismos quieren mantenerse en el poder después de unas grandes cuestiones protagónicas, por ejemplo, cuando la época de Simón Trinidad y Jorge 40, de Pablo Escobar y Rodrigo Lara, que se han convertido en personajes de novela y se han convertido en libros, y por eso también aparecen libros como Líbranos del Bien, de Alonso Sánchez Bosch, cuyos protagonistas son el jefe paramilitar y el guerrillero que está pensando en la literatura. ¿Y qué está pasando? Nos preguntamos qué pasa en la literatura. ¿Por qué la industria ahoga al artista si ve que no le conviene y si ve que esto no deja ningún producto? ¿Dónde ha quedado el arte? Ay, profesor, entonces nos va a hablar después en la próxima clase, háblenos del arte, la sociedad, profesor. Sería muy bueno para nosotros poder saber de lo que habló Jean-Paul Sartre acerca del arte universal y de otras cuestiones en el existencialismo. Como no, se lo prometo, pero ahora sepamos que los jesuitas formaron parte de los primeros grandes poseedores de latifundio y grandes terratenientes de tierra en esta colonizada América, donde la Iglesia formaba parte del poder de las grandes monarquías y también de las grandes injusticias de la derecha y la ultraderecha, que siempre cabalgaron al lado y que son hijas y producto y aborto de aquellas teocracias monárquicas y aquellas cuestiones que han mantenido y tienen al pie del colapso mundial, de un exterminio total de la especie humana, con el famoso
fracasado capitalismo en Oriente. Nos vemos en la próxima.